Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en una mañana que tiene 15 grados de temperatura a esta hora y ya repasamos el pronóstico de meteorología para cómo vendrá el día en los próximos días. Exactamente. ¿Qué dice Inumet para hoy? Tenemos previsto una mínima de 11 y la máxima será 18,0, que está bastante cubierto a esta hora, Disminución de nubosidad para la jornada de mañana, 2 y 21 las temperaturas extremas previstas por meteorología para el área metropolitana. Y según Inumet, para el sábado vamos a tener precipitaciones, una máxima de 19 grados, la mínima será de 11 para el arranque del fin de semana. Algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 8:30 tiene que ver con lo que acaba de terminar la sesión larga en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto de ley que regula la eutanasia con votos de la oposición y también del oficialismo. Por otro lado, les contamos que la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas Populares justamente comenzó una campaña de difusión para la marcha del próximo 11 de octubre con el objetivo justamente de masificar esta convocatoria. Y también vamos a poner foco en lo que está sucediendo en Paraguay, porque Uruguay se quedó con la medalla de oro en remo y ya va acumulando 10 medallas en estos Juegos allí que se están realizando en Asunción. Exactamente, en un rato les contamos más. Ahora les mostramos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Mañana gris, cielo cubierto, como decíamos, @IMTránsito, @MBD Transporte. Todo lo que ocurre siempre en tiempo real lo tienen allí en esos sitios y tenemos algunas recomendaciones del CGM para compartir con ustedes. Tenemos que Patria entre García de Zúñiga e Itapúa hasta las 7:30 de la tarde va a estar cortado el tránsito, y Luis Lamas entre Félix Busareo y Osorio hasta la 1 por Armado de Grúa. Por otra parte, les contamos que Joaquín Requena entre Rivera y Palmar estará cortado hasta las 3 de la tarde, al tiempo que Martín Fierro entre José Hernández y Quijote estará cortado hasta las 4 de la tarde. Esto será por trabajos de UTE. Comenzando con el desarrollo informativo, les contamos que con 57 votos a favor, 39 en contra, quedó aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de eutanasia tras 16 horas de debate. Sí, el proyecto pasa ahora a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores durante la sesión. Además, se generaron 4 cuartos intermedios para hacer ajustes al proyecto en busca de generar mayores consensos. Y vamos a dialogar con uno de los redactores de la iniciativa. Estamos hablando del diputado Luis Galo, a quien ya le damos la bienvenida. Galo, un gusto recibirlo aquí en MBD Noticias. Un gusto estar con ustedes y bueno, contentos, porque fue una jornada de mucho trabajo, la verdad, de mucho estrés. En lo que es personal es un tema extremadamente sensible y complejo, pero creo que el debate se dio con altura y bueno, como ustedes bien decían, en esos cuartos intermedios es que se generaron algunos acuerdos, digamos, en algunos de los artículos que nos solicitaron algunos integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, y con gusto nos sentamos a redactar, digamos, algunos de los artículos, concretamente 2 artículos, que nos parecía atendible el planteamiento que nos hacían y no tuvimos ningún inconveniente Ahí está. Galo, a propósito de la búsqueda de consensos, ¿podemos ahondar más en algún detalle de lo que se pidió allí para afinar el lápiz, por decirlo de alguna manera? Sí, nosotros en el primer proyecto que presentó el Frente Amplio incluíamos a las patologías terminales, ¿verdad? Como dice la ley de voluntad anticipada. El tema era que, por recomendación de académicos que concurrieron a la comisión, la palabra terminal, a los efectos de precisarlo exactamente, no es buena porque se han visto casos, por ejemplo en Colombia y en Canadá, que pacientes con ELA solicitaban la eutanasia, pero como la terminalidad no estaba especificada, no fueron accedidos. Y en ese sentido nosotros entonces retiramos la palabra terminal. Al retirar la palabra terminal, nosotros queríamos incluir dentro de ese grupo de enfermedades que yo catalogo que pueden solicitar, está la cuadriplegia. La cuadriplegia no es una enfermedad terminal. Si nosotros ponemos la palabra terminal, excluimos al cuadripléjico que solicite la eutanasia. Bueno, buscamos una redacción que de alguna manera comprendiera
aquellas patologías crónicas en fase terminal, y se considera fase terminal aquellas patologías cuya expectativa de vida no superen los 6 meses, entonces queda determinado, y por otro lado, aquellas afectaciones de la salud que menoscaben gravemente la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, que serían el caso de, y que estén gravemente enfermos, que sería el caso del cuadripléjico. Bien, Galo, ¿qué pasa, por ejemplo? Esto se quedó aprobado porque para mayores de 18 años, ¿no? En este caso lo de la eutanasia, ¿en qué quedó la creación de una comisión que se había propuesto y fue uno de los temas que estuvo en debate y que bueno, que como tal la ley va a pasar después al Senado, pero se aprobó esa comisión que algunos legisladores solicitaban? Se propusieron en esa jornada 2 comisiones. Una comisión absolutamente nosotros nos negamos, porque creemos que es una burocracia y no respeta la voluntad del paciente, que era la creación o determinar que los comités de bioética de las instituciones fueran las que dieran la última palabra. Y esos comités generalmente no funcionan, las instituciones generalmente no lo tienen, y además crea una burocracia importante. Entendimos que con las 2 opiniones médicas era suficiente y alcanzaba. Bien. Esa fue rechazada y fue entendida además por los legisladores del Partido Colorado y algunos del Partido Nacional. La otra comisión es una comisión especial que se forma para analizar cada caso de eutanasia una vez realizada. O sea, nosotros en el proyecto original derivábamos todos los antecedentes al Ministerio de Salud Pública. Eso queda exactamente igual, pero además se crea una comisión donde está integrada por el Colegio Médico del Uruguay, está integrada por la Academia Nacional, por el Ministerio de Salud Pública, que la va a presidir, y esa comisión va a tener como cometido analizar los mecanismos que se llevaron adelante para tomar la decisión de eutanasia. Bien, comisión de seguimiento que le dicen, o bueno, no sé si mal o buen llamada. Diputado Luis Galo, muchísimas gracias por estos minutos para MBD Noticias, gracias por su atención tan temprano. A las órdenes, como siempre. Muy bien, una sesión que arrancó ayer a la tarde y que comenzó, y terminó hace un ratito nada más. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de ollas populares y la polémica que se concretó en los últimos días, y tiene que ver con que en medio de esta polémica justamente y la ruptura unilateral del MIDES, el vínculo con la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos por una Vida Digna, el colectivo comenzó una campaña para la marcha del 11 de octubre y que, bueno, justamente trascienda a los referentes y también a los usuarios de las ollas. Sí, exactamente. Con posteos en redes, la Coordinadora de Ollas, los distintos integrantes, convocan a toda la población, a las personas que estén vinculadas a sumarse a esta convocatoria. Bueno, esta marcha había sido resuelta el pasado 28 de agosto durante el segundo encuentro de redes y ollas y merenderos realizado en el local de sindicato de UTE con el propósito de visibilizar justamente el trabajo que se realiza y la realidad que enfrentan desde el año 2020, pero los últimos acontecimientos lo potenciaron. En el marco de ese segundo encuentro también se dio a conocer un informe de Solidaridad UI que recogió lo ocurrido entre mitad de 2021 y mitad de 2022, arrojando que se repartieron más de 1.250.000 porciones al mes. Una vez conocidas las cifras, el titular del MIDES, Martín Lema, primero las cuestionó y posteriormente comenzó a exigir que le entreguen un listado con todas las ollas y merenderos de la coordinadora hasta que fijó el 30 de septiembre como límite para recibirlo.
Luego de una reunión entre el ministro y referentes de la coordinadora 2 días antes de que venza ese plazo, se acordó entregar una lista con datos preliminares, lo cual ocurrió el sábado 1 de octubre. Ese mismo día, el ministro anunció que le había perdido la confianza a la coordinadora, que cortaba el vínculo institucional directo que tenían y que a partir de ahora cada olla de la coordinadora debía solicitar sus recursos individualmente ante la ONG Uruguay Adelante. 10 días antes de esa resolución, referentes de la coordinadora habían denunciado que representantes de Uruguay Adelante les ofrecían beneficios si dejaban la coordinadora y empezaban a vincularse directamente con ellos. El lunes, en conferencia de prensa en el Parlamento, acompañado de la vicepresidenta Beatriz Argimón y legisladores del oficialismo, Lema denunció que había 20 ollas que figuraban en el listado pero ya no existían y que analizaba presentar una denuncia penal. Y justamente la decisión de Lema se conoció en el momento que también fue público que el director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, y su hermana cobraban sueldo, algo que no estaría habilitado por ley. Sí, justamente por este tema y el rol en general que realiza Uruguay Adelante. El diputado frente amplista Daniel Gerard presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social y estamos en comunicación hasta ahora con él a través de la plataforma Zoom. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la posibilidad de intercambiar sobre este tema tan importante. Bueno, ¿en qué se basa justamente este pedido y concretamente qué es lo que usted plantea allí, diputado? Bueno, una de las tareas que tenemos, digamos, los representantes opositores a un gobierno es ser contralores. Y el pedido de informe es uno de los recursos que tenemos. En este pedido de informe hacemos, digamos, varias preguntas que se nuclean en dos. Una tiene que ver con la cantidad, la calidad de los alimentos, ¿verdad? Cómo se escogieron, también cómo se compran. Y otro núcleo de preguntas tiene que ver con algo que ya ustedes anunciaban, que es que el presidente de la asociación civil, conocido como ONG, estaba percibiendo un sueldo por ese rol. Y eso es ilegal. Hace décadas que están reguladas las ONG en este país y nadie que esté dentro de la dirección de una ONG puede percibir un sueldo por eso. Digamos, entonces, ahí adentrándonos un poco más en la polémica, acá vemos una contradicción muy grande. Muchos requisitos, o por lo menos la lupa puesto en la información, en que esté todo en regla referida a las ollas. Estamos hablando de militantes, ¿verdad? Que hace 2 años y medio, en plena pandemia, arriesgando su salud, dando de su tiempo, están siendo solidarios, combatiendo el hambre y la carestía en nuestro país. Pero por otro lado, no cayó por ahora el convenio con Uruguay Adelante, que violó la ley. No es habría violado, no, violó la ley. Entonces parece que se es muy fuerte con los débiles y muy condescendientes con los fuertes. Y eso nos preocupa y nos suscitó esas preguntas porque queremos, ya hacemos una interpretación también, pero queremos saber qué nos dice el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, ya ¿cuántas preguntas nos dijo? Ya fueron presentadas y, bueno, las centrales entonces irían por ahí por lo que usted estaba mencionando. Sí, los pedidos de informe tienen plazos para ser respondidos y probablemente las respuestas lleguen en semanas o meses y a veces ni siquiera llegan. Pero más allá de eso, lo que también tenemos como intención es ofrecerle otro foco al ministro Lema y al gobierno. Porque como bien mostraban las imágenes, este desprestigio que se le hizo a esta coordinadora popular y solidaria de ollas, no fue solo el ministro Lema, fue el gobierno, la coalición, ¿sí? Desprestigió, menospreció, desvalorizó también el trabajo de miles de horas, de cientos de personas que hicieron durante más de 2 años por un tema que no decimos que es menor. La información tendría que haber sido precisa. Ellos lo reconocen. Estamos hablando de unas 20 ollas en 160. Ollas que no es que nunca existieron, estaban inactivas. Claro, que información dejaron de que no es que se dio. allí. No se dio el viernes de noche, se dio el sábado. Exacto. Entonces, más allá de que
y cometieron errores y la CPS lo reconoce, ese no puede ser el foco de la polémica. Diputado, Entonces, discúlpeme que lo interrumpa, pero a ver, la Cámara de Diputados de alguna manera, o el Frente Amplio en su conjunto, ¿puede mediar de alguna manera, valga la redundancia, para que la decisión que se tomó de forma unilateral por parte de Uruguay Adelante se revea? De Uruguay Adelante en realidad es del Ministerio, es una decisión política del Ministerio y por lo tanto se puede rever, como cualquier decisión política. ¿Cuál es el rol que tenemos los legisladores, el Frente Amplio? En realidad no sé si es mediar, porque tampoco es que se nos pidió. Nosotros no queremos tomar una tarea política que las organizaciones sociales no nos solicitaron. Por supuesto que queremos sí incitar al diálogo, que de hecho, 3 días antes de esta medida, habían logrado tener, sin intermediación de ninguna fuerza política, una instancia de diálogo y se había distendido la situación. Por eso es que ahora no se entiende cómo, luego de dada la información, a pesar de los errores, sí, es cierto, se dinamitan los puentes, porque luego de la conferencia de prensa que todos presenciamos, esa lamentable embestida contra la CPS, se vuelve difícil revertir esa decisión. Pero por supuesto, estamos invitando, estamos pidiendo que se revierta esa decisión, pero también que se revierta esa forma de relacionarse con las organizaciones sociales que han sido tan solidarias y que tanto le han dado a la sociedad con su vida y con su militancia. Daniel Gerard, diputado del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos para MD Noticias. A las órdenes, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros ahora cambiamos de tema y salimos una vez más de los estudios de TV Ciudad para recibir al móvil de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día. Muy buenos días, José María. Un saludo también para Pilar y para todos allí en el estudio. Estamos en Facultad de Ciencias Sociales porque está en curso la ocupación de este centro, este servicio de la Universidad de la República. También está ocupado a esta hora Medicina, Psicología y hasta ayer estaba ocupado, por ejemplo, el Centro Regional del Norte, el CENUR de Salto, en el medio de esta huelga universitaria. Los 3 órdenes de la Universidad de la República, docentes, estudiantes también y egresados también están en huelga. Los funcionarios, la intergremial universitaria, una huelga que va hasta mañana pese al avance de la aprobación de la rendición de cuentas. Y estamos con Elisa Filgueira, integrante del sexo FEU, y también con Leonel Rivero, integrante de ADUR, de Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, esta ocupación se mantiene en todos los términos y la marcha de hoy también. Sí, efectivamente, estamos en el 3er día de ocupación de manera intergremial. Como comentabas vos, lo que nos convoca a ocupar de manera intergremial tanto a esta facultad como a muchas otras es el punto nodal que hay en nuestras reivindicaciones en conjunto, que es la reivindicación por un presupuesto justo universitario, que se traduce en términos materiales a salarios justos para docentes y no docentes, y a un acceso real a la universidad y a la educación terciaria para estudiantes, entre otras cosas. Bueno, esta ocupación ha sido muy fructífera, hemos tenido muchos espacios de encuentro, talleres, clases abiertas, espacios de discusión e intercambio también entre gremios. Y nada, estamos con muchas ganas y convocando a la movilización de hoy, que es muy importante, que es central para la reivindicación del presupuesto universitario, pero también a las demandas de la educación pública toda. Hoy a las 6 de la tarde concentramos en la Universidad de la República. Y desde la Universidad del Parlamento, Irán, en las últimas horas surgió allí unos nuevos fondos, 50 millones se agregarían a los 160 millones que el Parlamento había dispuesto para la Universidad de la República. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, sí, estamos en realidad conociendo novedades minuto a minuto. Ayer, de hecho, fue la convocatoria al Ministerio de Trabajo, donde en realidad la propuesta que surge del Ejecutivo es bastante similar a la que habíamos encontrado al inicio y que sigue siendo insuficiente para, de algún modo, lograr no solamente recuperar el salario, sino también mejorar todas las condiciones de infraestructura que habilitan a la universidad a desarrollar cursos y carreras en todo el país.
Recordemos que la universidad está a cargo del 80% de la investigación nacional, que además está en un proceso amplio de descentralización. Parte del presupuesto que se necesita tiene que ver con 100 carreras, casi 100 carreras en todo el país, que se ven afectadas de manera parcial o total. Tiene que ver también con el salario docente y no docente, por supuesto, y tiene que ver también con mejorar la relación de horas que tenemos también para dedicar a cada estudiante, entre otras cosas. Entonces, bueno, la propuesta que ha venido el Ejecutivo sigue siendo realmente insuficiente para lograr desarrollar un proyecto que además generó una propuesta presupuestal que siempre ha sido, digamos, muy austera y muy estudiada y con mucha conciencia del contexto, y que por lo tanto en definitiva no se está pidiendo ningún peso de más. Se está pidiendo lo mínimo para poder funcionar, para desarrollar este proyecto, y bueno, realmente lo que nos encontramos a la fecha no lo permite. Algunas críticas surgieron a esta huelga universitaria y a la ocupación en virtud de que ya está avanzada la rendición de cuentas en el Parlamento y que no había espacio para moverse, decía. Bueno, eso es un poco lo que nosotros mismos reivindicamos. Recordemos que justamente la convocatoria a los gremios, al Ministerio de Trabajo, se realiza recién el día de ayer, a pesar de que lo venimos solicitando hace meses. La universidad fue llamada a conversar muy tarde, justamente cuando en realidad estaba muy avanzada los cálculos en el presupuesto, y por lo tanto no tuvimos la posibilidad de tener un diálogo real. Y sin embargo, nosotros reconocemos que incluso en el día de ayer aparecen partidas incrementales, en realidad. Entonces, un poco lo que nuestra evaluación tiene que ver con eso. Tendríamos que haber sido convocados a negociar antes, conforme lo pedimos, y al mismo tiempo reconocemos justamente que hay un debe muy importante en términos de lo que está precisando este proyecto, que es un proyecto de país. Estos 50 millones ya tienen una asignación, se puede visualizar, van a un programa, vienen atados a un programa. Bueno, en realidad eso es parte de la discusión a posteriori. Todavía el tratamiento, digamos, sigue en curso. Además, hay que hacer los cálculos en relación a lo que pasaría también con esta quita de la adicional del fondo. Creemos que en términos generales es un recorte del presupuesto que tenemos, y además recordemos que el presupuesto se ha venido achicando justamente porque no hay un incremento. Entonces, en su conjunto, lo que hoy dispone y lo que probablemente va a disponer la universidad en el futuro es menos presupuesto, y por lo tanto lo que tenemos es que pensar cómo administrar este recorte, que no es un incremento, es un recorte. Agradecemos a Lionel, también a Elisa. Están convocando para las 18 horas hoy en la explanada de la Universidad de la República. Marchará toda la CESEU, la coordinadora de sindicatos de la educación, marcharán hacia el Parlamento. Un detalle a anotar: la Intergremial Universitaria está realizando una olla para los becarios de bienestar, para que tengan allí la posibilidad también de el acceso al comedor, que por esta huelga está cortado. Bueno, lo hacen a través de una olla popular de la Intergremial. También, Luca, muchas gracias por tu trabajo desde aquí. Bien, nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y venimos con el último tramo de MBD Noticias. Sí, lo habíamos adelantado. Vamos a hablar de los Juegos Odesur, y en remo Uruguay ganó el medallero de la categoría por países en los Juegos de esta edición 2022 que se desarrollan en Paraguay, con 10 medallas, la última de ellas de oro en la categoría 8 con timonel. Exacto, en total en remo son 6 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, mientras que Felipe Kluber quedó primero en la competición individual con 5 medallas, 4 de oro y 1 de bronce. Al cierre de la cuarta jornada de los Juegos, Uruguay consiguió otras 6 medallas, 2 en karate, 1 de plata, 1 de bronce, 1 de plata en ciclismo, y en taekwondo, ecuestre y físico-culturismo en bronce. La delegación uruguaya está séptima en el tablero en 11 países con 16 medallas, primero Brasil, segundo Colombia y tercero Venezuela.
Muy bien, así las cosas, ¿eh? Allí están los uruguayos festejando en el marco de los Juegos Odesur. Vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que fuerzas israelíes mataron hoy a un joven palestino durante choques en un pueblo del nordeste de Cisjordania ocupada, donde la tensión sigue alta por las redadas israelíes que se prolongan desde hace año y medio. El fallecido de 21 años e identificado como Alaa Nasser Ahmed Zagal ha muerto por una herida de bala que el ejército israelí le ha disparado a la cabeza en la localidad de Deir al-Hatab, cerca de la ciudad de Nablus, según el Ministerio de Sanidad palestino. 4 personas más han sufrido heridas en los enfrentamientos con fuerzas israelíes, entre ellas 2 periodistas palestinos que han recibido impactos de bala. Tropas israelíes han entrado este miércoles en la aldea para arrestar a un palestino al que acusan de ser parte del brazo armado del grupo islamista Hamas y de haber realizado un ataque el pasado domingo contra un autobús y un taxi israelíes en la zona. En lo que va de 2022, un total de 110 palestinos han muerto en incidentes o enfrentamientos con fuerzas israelíes en Cisjordania, de acuerdo con el recuento del Ministerio de Sanidad palestino. Y hasta acá llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Bueno, será el gusto reencontrarnos a las 8 de la mañana con las primeras noticias. Los esperamos. Y quédense con nosotros porque ya arrancamos Ciudad Viva, ¿eh? Ya, vamos. No se vayan, no se vayan.